procuramos a toda costa la mejor versión de nosotros mismos. Y esa versión particularmente procura alcanzar, como ustedes decían, no solamente paz, sino la tan anhelada felicidad, ¿sí? Que uno esté pleno y lleno en la vida. Eso es algo que lo buscamos a toda costa. Normalmente para alcanzar esa alta meta que tenemos en nuestra vida de ser felices, nosotros empezamos a pensar el tipo de persona que tenemos que ser. Tenemos que ser personas brillantes, arrojadas, sabias, inteligentes, exitosas, perspicaces. Nosotros tenemos que ser personas fuertes, valientes, para poder llevar adelante las cosas que tenemos que hacer en esta vida. Por eso la descripción con la que Jesús va a arrancar hoy el Sermón del Monte, literalmente a uno como que le voltea la cabeza. Porque hoy vamos a comenzar a estudiar este sermón que voy a partir en 2 segmentos. La descripción de aquel que Jesús considera la persona más feliz o bienaventurada. Y les digo, para nada se parece a lo que nosotros creemos que es el perfil que se necesita para ser feliz. Porque a los ojos de Jesús vamos a ver un cuadro que va a sonar como atípico, incómodo, ilógico para caracterizar la felicidad. Especialmente para sentir que uno tiene en esta vida la bendición o la bienaventuranza de parte de Dios. Así que como esto es tan desafiante, mis hermanos, a entenderlo, yo quisiera que tomáramos un momentico para orar, ¿sí? Que tomáramos un momento para orar, porque literalmente siento que estas bienaventuranzas vienen a ser como una purga a nuestro corazón y a nuestra mente en lo que nosotros pensamos que es el deber ser en este mundo. Bueno, Padre, gracias por tu palabra y gracias por desafiarnos como nos vas a desafiar hoy, para ver la vida desde la perspectiva de Dios, la felicidad, la plenitud desde la perspectiva de Dios. Señor, esto literalmente atenta contra todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos leído, todo con lo que nos han bombardeado en las redes y los medios de comunicación. Así que el desafío que tenemos enfrente es grande. Ver la vida y vernos en la vida bienaventurados, fuera del molde que nos hemos armado, es muy difícil. Pero Padre, te pedimos que tu Espíritu nos ayude a ver el mundo un poco más como tú lo ves, a evaluar la vida, a evaluar nuestra vida, nuestros propósitos, nuestras dificultades, nuestros quebrantos. Ayúdanos hoy a evaluarlos a la luz de tu palabra. Guíanos, por favor, en renovar nuestra mente, para que también así cambie nuestra manera de actuar y aprendamos a vivir más con contentamiento y deleite en este mundo para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos esto. Amén. Bueno, hermanos, creo que las bienaventuranzas son de los textos más conocidos de la Biblia. Y quisiera, para poder entrar a ellas, vayan al capítulo 5, y vamos a leerlas. Capítulo 5, versículo 3. Ya la semana pasada estuvimos haciendo toda la introducción al Sermón del Monte, por si de pronto te la perdiste. Es clave para entender toda esta serie de predicaciones que vienen en los meses siguientes. Pero hoy vamos a hablar de las bienaventuranzas, algunos como asuntos introductorios de ellas. Las bienaventuranzas no solamente son una introducción a todo un sermón, sino que literalmente algunos comentaristas han dicho, esta es la esencia misma de todo el Sermón del Monte. Entonces no son asuntos introductorios, sino que en últimas muestran la esencia de todo lo que Jesús va a hablar de aquí para adelante. Va a mostrarnos cómo es que es la vida en el reino de Dios
y cómo respondemos nosotros a ella. Este sermón del monte va a ser un poco incómodo, como les decía ahorita, para nosotros, porque literalmente nos va a mostrar que las personas más inverosímiles e insólitas son aquellas que están bendecidas por parte del Señor. De hecho, nos va a mostrar que el mundo, como Dios lo ve como al revés. Pero para poder entender bien este texto, tenemos que ver la estructura, y ahí les puse una fotico de la estructura de las bienaventuranzas. Ustedes ven que nosotros tenemos listadas 8 bienaventuranzas, ¿cierto? 8 bienaventuranzas. Y una última, en el versículo 11, que se dirige específicamente a los discípulos. Quiero que vean estas son las bienaventuranzas y que vean la estructura, cómo está formada. Tenemos 8, sin embargo, la primera y la octava forman como una especie de separalibros que envuelven de la segunda a la séptima, las 6 restantes. ¿Y por qué sabemos eso? Básicamente por lo que ustedes ven ahí, porque las promesas que hace en la primera y en la octava son exactamente iguales. El reino de los cielos les pertenece en presente. Así que son como unos separalibros que envuelven las otras 6 bienaventuranzas que van a mostrarnos una característica y una promesa hacia el futuro que hace el Señor para esa persona en particular. Esta mezcla entre el presente y el futuro nos muestra que en últimas quiere dejar muy claro Jesús quiénes son las personas que gozan de la bendición de Dios, no solamente en el tiempo presente, sino que muchas de las bendiciones que Él promete, especialmente para estas personas que vamos a ver que sufren, son bendiciones hacia el futuro. Y ahí es donde los teólogos hablan de una esperanza que el creyente abraza, que tiene ya, pero todavía no completa. Un ya, pero todavía no. ¿Listo? Entonces, ¿sí las ven clarificas las divisiones? Ahora, el término que más se repite es dichosos, bienaventurados. Pero ¿qué es eso de bienaventurados? ¿De qué está hablando? El término literalmente es Macarios. Si uno ve el texto y dice así: bienaventurado, 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 dichoso, 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 dependiendo de la traducción. Las traducciones más modernas han empezado a traducir este texto como feliz, feliz el pobre de espíritu. Sin embargo, aunque literalmente el término significa eso, en nuestro contexto la felicidad se entiende más como un estado anímico, emocional que uno tiene. Pero lo que Jesús está diciendo acá es mucho más que eso. Literalmente dice un comentarista, Macarios, ese término griego, es un estado de existencia en relación con Dios, en el que la persona es bendita desde la perspectiva de Dios, aun cuando no se sienta feliz o no esté experimentando una buena fortuna. No significa que a tal persona se le haya adjudicado una determinada bendición o se le exhorte a vivir una vida digna de ella. Es más bien el reconocimiento de que las personas aludidas aquí son benditas. Los sentimientos negativos, la ausencia de sentimientos o las situaciones adversas no pueden llevarse la bendición de quienes existen en relación con Dios. En otras palabras, esta bendición y esta dicha y esta felicidad que Jesús va a pronunciar sobre estos personajes es algo que no depende de sus circunstancias y que trasciende el estado anímico de la persona. Por eso algunos han dicho que literalmente debemos leer estos textos como cómo es la persona a la que Dios aprueba, la persona a la que Dios bendice, independientemente de cómo se sienta. La estructura que vemos nos permite afirmar que el objetivo es particularmente mostrar las bendiciones que disfruta toda aquella persona que ha aceptado el llamado de Jesús. ¿Listo? Entonces, ¿qué tal si la leemos para que nos empapemos un poco, aunque vamos a tratar solamente la mitad hasta el día de hoy?
Vayan conmigo a Mateo capítulo 5, vamos a ver desde el versículo 3 en adelante. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los persiguieron a ustedes. A simple vista, las bienaventuranzas parecieran como no tener mucho orden, pero varios comentaristas han llegado a una deducción que vimos en... ¿Te puedes devolver a la imagen de la división? Por favor. Han llegado a la deducción de que sí hay como una estructura dentro de esas bienaventuranzas, y quiero que la miren acá. Como una progresión. Los pobres en espíritu lloran, son humildes y tienen hambre y sed de justicia. Esas cualidades, esas 4 primeras características o bienaventuranzas tienen que ver de una condición del ser humano para con Dios. Pero las siguientes 4 bienaventuranzas, los compasivos, los de corazón limpio, los que trabajan por la paz y los perseguidos por causa de la justicia, esas 4 bienaventuranzas, dicen los comentaristas, hablan mucho más, no de nuestra relación vertical, sino de nuestras relaciones horizontales. De hecho, se dice que es como una especie de progresión, que vamos a ver mucho más clara a lo largo de estos 4 puntos que vamos a ver, como una especie de progresión, en la cual el pobre de espíritu se llora, se humilla, con humildad vive la vida y tiene un hambre y sed por traer una transformación. Y luego, aquel que es transformado empieza a vivir con compasión, con un corazón en santidad, limpio, trabajando por la paz, y a causa de eso sufre persecución. ¿Me entienden las progresiones? Se va como desenvolviendo algo. Pero el primer bloque, que es el que vamos a ver hoy, tiene que ver con el carácter del hombre frente a Dios. Específicamente vamos a ver el carácter que Dios bendice. Entonces, arranquemos por la primera bienaventuranza. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los pobres en espíritu. Y ahí nosotros tenemos un dicho como muy común, cuando vemos a alguien que es como apagado, como poco emprendedor, como así como medio lento, como que la gente le pasa por encima, y dicen, ese es como muy poquito, ¿cierto? Como que tiene muy poquito espíritu, ¿sí? Como que le falta espíritu al hombre. Eso no es lo que dice este texto, ¿cierto? Cuando hablamos de pobre, tampoco estamos hablando de la persona que es pobre en espíritu porque está llevado, porque está en bancarrota, ¿sí? No se refiere a la riqueza, ni tampoco a la actitud con la que se enfrenta en la vida, sino que la pobreza espiritual que Jesús está narrando aquí tiene unos antecedentes bastante fuertes en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son esos antecedentes? Si tú vas por allá a Isaías 66, versículo 2, Dios dice, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Isaías 57, 15. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Aquí, el pobre de espíritu es una persona que se siente a sí misma incapaz. Alguien que literalmente ha reconocido su bancarrota delante de Dios. Alguien que no solamente las circunstancias
¿sí? Las circunstancias físicas, emocionales, espirituales, lo han abatido al punto que se reconoce que no puede por sí mismo, sino que necesita ser salvado, sino que también habla de la persona que de cara a Dios se entiende a sí mismo como que no tiene nada que ofrecerle o entregarle a Dios a cambio. Alguien que reconoce su insolvencia espiritual. Jesús dice, dichosos, bienaventurados los que son así. Los que sienten que cuando se acercan a Dios no tienen absolutamente ya nada más. Y quizás la imagen más clara de este pasaje o de esta expresión sea la que Jesús nos narra más adelante cuando nos habla del fariseo, la parábola del fariseo y del publicano, ¿la recuerdan? Este fariseo que se acerca al templo a presentar sus ofrendas y hace una lista de todo lo que él ha hecho, ¿cierto? Yo sí dono, yo sí sirvo, yo sí ayuno. Y como ve a ese publicano, que en últimas, para quienes no están familiarizados con el término, eran aquellos que estaban cobrando los impuestos para Roma y sacaban su tajada, ¿sí? Eran muy odiados por los judíos. Ese publicano se acerca también al templo, pero no es capaz ni siquiera de ponerse de pie, sino que se va en una esquina y no es capaz de levantar el rostro delante del Señor, sino que dice solamente esto: Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. La parábola termina diciendo que ese publicano bajó a su casa justificado, pero el fariseo, que hacía alarde de todo lo que hacía para Dios, se fue a su casa con las manos vacías. Como escribió Calvino, solo quien se ha reducido a sí mismo a nada y descansa en la gracia de Dios, ese es el pobre de espíritu. Cuando uno experimenta la pobreza de espíritu, clama, como decía el salmista, Salmo 70, yo soy pobre y estoy necesitado. Ven pronto a mí, oh Dios, tú eres mi socorro, tú eres mi libertador, no te demores, Señor. Bienaventurado quien ora así, dichoso quien se está enfrentando a la vida de esa manera, como quien ya no tiene nada. ¿Y por qué nos dice el Señor Jesús que es bienaventurado y dichoso? Porque cada descripción de una persona le dice el por qué es bienaventurado. ¿Y cuál es la bienaventuranza de este? ¿Qué es lo que le toca a él? El reino de los cielos les pertenece. Es decir, Jesús está diciendo que la entrada a su reino es para aquellos que sienten que ya no tienen nada más. Que de hecho, para acceder a esta eterna riqueza del reino de los cielos, lo primero que tú tienes que hacer es reconocer tu bancarrota espiritual, que tú no le puedes traer nada a Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Así es. Y aquí escuchen esto tan paradójico. Jesús está viendo a la gente más quebrada de esta vida, la más desposeída de esta vida. Y Él les está diciendo, ustedes son benditos por mi Padre. Ustedes saben que ustedes no tienen nada con que comprar algo de parte de Dios, pero por gracia lo tienen absolutamente todo. Los que no tienen nada son los que en últimas terminan para Jesús siendo los que salen con las manos llenas. Pero aquellos que vienen con mucho son los que en últimas Dios despacha con las manos vacías. Es de cabeza, ¿no? Es de cabeza. Ahora, yo quiero animarte a pensar en esta bienaventuranza, porque yo creo que cuando hablamos de pobreza de espíritu, esa sensación de que uno ya no tiene nada, es algo que quizás la mayoría de nosotros hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. Quizás eso fue lo primero que nos trajo a empezar a buscar de Jesús, ¿sí? Fue lo primero que nos llamó a empezar a encontrar un grupo, una iglesia o alguien que nos explicara la palabra.
La primera cosa es esa sensación de que ya no tengo ninguna rama más de donde pegarme. Sin embargo, a medida que caminamos en la fe y vamos experimentando la transformación de Dios en nuestra vida, y uno empieza a ver cómo su vida va siendo filtrada y transformada por el Espíritu Santo, y cosas más bonitas empiezan a salir de uno, gracias al Señor por eso, como esposo, como padre, como ciudadano, como vecino, como trabajador, como que cosas más bonitas empiezan a salir. Uno empieza a llegar a Dios con más manos llenas. ¿Sí? Uno siente que uno no es tan malo, que uno es como una buena persona, mucho mejor que el promedio. Y ahí es donde yo digo, mis hermanos, mucho cuidado. Porque la madurez en la fe no está en que tú te sientas cada vez mejor, o más santo, o más piadoso, o más bueno. El que tú te sientas aquí no quiere decir que has madurado. Los fariseos se sentían aquí y estaban lejos de Dios. ¿Qué es lo que Jesús nos enseña aquí acerca de nuestra verdadera madurez? Que se da cuando nosotros nos entendemos cada vez más pobres delante de Dios. Que al conocerlo a Él, sus demandas, su santidad, su perfección, y vernos en el espejo de nuestra vida, la convicción que el Espíritu Santo va operando en el corazón no te lleva a enorgullecerte más, como que, no, yo sí estoy, pero estoy caminando de gloria en gloria, sí. No, por el contrario, la convicción que el Espíritu Santo de Dios te da es que escarba más profundo, más profundo, más profundo en tu corazón. Y te empiezas a dar cuenta que quizás dejaste los pecados más visibles, pero te empiezas a dar cuenta que la dimensión del pecado en tu vida es tan grande que solamente por la gracia y la obra de Cristo es que puedes entrar. Por eso, la pobreza de espíritu no es algo que tú sentiste en algún momento de tu vida. La pobreza de espíritu es algo que tú y yo debemos experimentar todo el tiempo. Y gracias al Señor por eso, porque nos dice que el reino de los cielos es para la gente como nosotros. La gente que no siente que le puede presentar algo a Dios, o que Dios le va a tener en cuenta alguna cosa. Ahora, de ahí viene la segunda bienaventuranza, los que lloran. Es muy complejo, ¿no? Hasta irónico. Felices los infelices. ¿Sí o no? Felices los infelices. Uno puede llorar por muchas cosas en la vida, ¿no? Uno puede llorar por un trabajo que no se dio, por una relación que terminó, por un ser querido que partió. Sin embargo, dado el contexto de las bienaventuranzas, este lloro no está refiriéndose particularmente a esa sensación, a esa emoción que sale cuando tú sientes que perdiste algo muy importante en tu vida, sea una cosa, sea una persona, sea una circunstancia, una situación. No se refiere al lloro por la pérdida de algo, ¿sí? Ahora bien, la palabra nos dice que sí seremos consolados y que se enjugarán nuestras lágrimas, porque ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, como dice Apocalipsis 21. Entonces, si hay un consuelo para los que lloramos las pérdidas cualquiera sea ellas. Pero el lloro que está diciendo acá está directamente conectado con la progresión que les mencioné ahorita. Aquí el que llora, literalmente, es el que se entendió pobre de espíritu. Dice este pastor Donald Carson, esta bienaventuranza es la consecuencia emocional de la primera. Así que el lloro que aparece aquí es literalmente un lloro de arrepentimiento. No es un lloro de pérdida o de duelo o de luto. Es un lloro de quebrantamiento delante del Señor. Nosotros solemos, mis hermanos, tener una imagen mucho más alta de nosotros mismos. Mucho más alta. La cosa es que
solo hasta el momento en que esa imagen que tú crees que tienes delante de Dios es quebrada por la realidad de tu pecado, porque la oportunidad se dio y fuiste quebrado y se reveló lo que tú eras, o más bien pelaste el cobre, es que uno siente esa sensación de dolor profunda en la cual uno le llora a Dios. Quizás el mejor ejemplo de esto es el de Pedro. ¿Recuerdan a Pedrito, no? Bien poco el hombre, ¿no? Bien, eso sí hablaba, pero bien rapidito. Y cómo Pedro, ante esas negaciones, esos anuncios de Jesús del sufrimiento, era el que lo quería convencer. No, pero Jesús, ¿cómo te vas a poner a morir? No, que el plan es otro. Pero una muy particular, ustedes la recuerdan cuando le dice, mira, uno me negará. Y dice, yo no voy a hacer. No, te digo que no solamente me abandonarán, sino que me negarás tú, Pedro, 3 veces. Yo nunca, yo daría mi vida por ti. El hermano está aquí, él se siente aquí. Pero claro, los llevan, cogen preso a Jesús. Hay que reconocer que él sacó la espada pues como para defenderlo, pero después se ocultó y literalmente lo negó 3 veces. Y dicen las escrituras que Pedro lloró amargamente. Este lloro es el que viene cuando todo lo que tú planeabas y deseabas ser para Dios, te das cuenta que no lo lograste. Es el lloro que viene cuando tú en lo profundo de tu ser sientes que defraudaste a Dios. A eso se refiere este lloro. Aquel que se da cuenta que es un fraude, que es un fracaso delante de Dios. Y al ver cómo ha traicionado a su Salvador, llora con amargura. ¿A ti alguna vez te ha pasado eso? Porque te digo, si eso no te ha pasado a ti, te animo a que le pidas al Señor que te lleve a ese punto. Porque solamente los que lloran recibirán esta consolación. Ahora no estoy diciendo que metan las patas pues para poder sentir lo peor del mundo. No, absolutamente. Pero aquí Jesús está diciendo algo muy precioso. Y es que para aquellas personas que quizás hoy aún se sienten que han defraudado a Dios, y eso ha sacado lágrimas de tus ojos, contrición de tu espíritu, para ti hay consuelo, serás consolado. Y aquí no es la imagen como cuando Tiago se cae por ahí, se totea y recorriendo y se me monta encima, ¿no? Porque lo que busca es como quien lo consuele. Claro, entonces no, tranquilo, ya, siempre sí, una sensación de consuelo ante el dolor, sino que no se ve solamente así, sino que este consuelo se parece más como cuando alguien, no sé si han visto en las películas, varias tramas tienen esta idea de alguien que ha hecho una embarrada muy grande y no es capaz de enfrentar a la persona a la que ofendió. Y se escurre hasta que hacia un momento de confrontación y la persona le extiende su perdón y lo libera. La persona empieza a experimentar como una paz y una plenitud, una saciedad en su ser. A eso es a lo que se refiere Jesús aquí. Que el que ha llorado amargamente por su pecado será consolado grandemente por su perdón. Al que llora su pobreza, esa insolvencia frente a Dios, Jesús viene a darle el consuelo con manos extendidas, la evidencia de su perdón, la seguridad de su justicia y la certeza de su adopción.
orado, mi anhelo es que esta noche el Señor también te permita experimentar su consuelo. Recuerda, llorar es una bienaventuranza en manos de Jesús. Ahora, esto creo que vale la pena hacer como un eco para nosotros, especialmente como iglesia. Porque sí parece que hay unas lágrimas que todo cristiano debe llorar. Que de hecho, si no las llora, se pone un interrogante sobre su cristianismo. Que es las lágrimas que reconocen su desgracia y su insuficiencia delante de Dios. Lloramos por nuestro pecado personal. Y en ese momento reconocemos cuán grande es la gracia de Dios. Yo quiero darles un ejemplo personal de esto. Ustedes saben qué es lo que a mí me hace amar más cada vez a Jesús. ¿Qué es lo que a mí me hace seguirlo, atesorarlo, buscarlo, querer conocerlo más? Increíblemente, los deseos más apasionados de mi corazón por Cristo aparecen justamente cuando me topo con mi pecado. Cuando el Espíritu trae esa convicción de que yo no soy digno de Él, de que soy un fracaso. Cuando yo siento eso que para muchos nos haría salir corriendo a esconderse de Dios, eso justamente es lo que más me hace amarlo. ¿Por qué? Porque mi lloro se convierte en canto al levantar mis ojos y recordar a Jesús. Y siempre me hago la misma pregunta: ¿cómo es posible que sigas amándome así? ¿Cómo es posible? Así que espero que estas lágrimas vengan a tu vida y que no camines en la fe pensando que vas de gloria en gloria, exaltando tu propio ego, tu propio corazón, sino que espero que tú camines en la fe sintiéndote así, porque la grandeza que promueve Jesús es con un espíritu de para abajo, que se humilla, que se rinde, que reconoce sus miserias para ver más grande a su Salvador. ¿Vale? Ahora, los humildes, nuestra tercera bienaventuranza. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Ahora, para entender esta bienaventuranza es como a qué se refiere la humildad. Para entenderlas es vital poder conectarla con la promesa. ¿Qué es lo que recibirán? La tierra. Mis queridos, ¿quiénes son los que conquistan la tierra? Los fuertes. ¿Quiénes más? Los sagaces. Los que tienen el recurso. Los que tienen el recurso. Los que son agresivos, los que se imponen. Bueno, ya tenemos ejemplos por estos días en las noticias, ¿no? El que llega y dice, todo ok, paque. Esos son los que ganan la tierra. Así que cuando Jesús habla de los humildes, es muy extraño. Es decir, un humilde que va a ganar. Hermano, el mundo se lo come el que tiene fuerza. El que es berraco, el que está seguro, el que tiene habilidades, el que tiene capacidades, el que tiene poder, dinero. Ese es el que gana el mundo. No, un humilde se le pasa por encima. No tenemos este dicho que he dicho otras veces, que el vivo vive el bobo y el bobo es su bobada, ¿no? Así se vive acá. Así que de humildad no vive, ponga de humilde y verá como le pasan por encima. No, los humildes no ganan la tierra. Pero esta actitud de humildes
tenemos que entenderla a la luz de los ojos de Jesús. Porque Jesús no está hablando de que ser humilde es ser como poca cosa, es ser poco propositivo. Él no está hablando de eso, Él está hablando de una actitud del corazón. Aclaremos la humildad aquí. No estamos hablando de que hay que ser manso. De hecho, por ahí hay un dicho que dice así, ¿no? Hay que ser manso, pero no menso. ¿Sí? Dice este doctor Martin Lloyd Jones: esta mansedumbre que representa las bienaventuranzas es la actitud tierna y humilde hacia otras personas que está determinada por una estimación real de nosotros mismos. Es decir, la mansedumbre que promueve Jesús acá es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en una actitud y conducta que tenemos respecto a otras personas. Y déjenme aclararles un poco a qué hago referencia. Recuerdan que les dije, estas bienaventuranzas vienen en una progresión. Primero, reconocemos nuestra bancarrota espiritual, no tenemos nada que traer a Dios. Segundo, lloramos y nos lamentamos al ver que no estamos en el punto que queríamos estar, que no logramos las expectativas que queríamos tener para el Señor. Pero justamente el darnos cuenta de quién realmente somos, escúchame bien, darte cuenta de quién realmente eres, no a la luz de tu esposo, de tu esposa, de tu hermano, del vecino, porque nosotros nos creemos mucho mejor en comparación con, ¿sí? No, a la luz de Dios, a la luz de Dios, cuando tú te das cuenta el estado tan deplorable y deprimente en el que estamos en nuestro pecado, entonces un corazón humilde empieza a surgir. ¿Tiene sentido? Entre menos pienso de mí mismo, mi actitud es menos soberbia hacia otros, es menos altiva, es menos comparativa. Por eso Martin Lloyd Jones decía esto: la mansedumbre aparece cuando tú tienes una idea clara y adecuada de ti mismo, pero en los ojos de Dios, y de acuerdo a eso te relacionas con los demás. De hecho, si tú te has dado cuenta de tu estado espiritual delante del Señor, mis hermanos, nosotros no tendríamos lugar para emitir ningún juicio contra nadie. Así de simple, así de simple. Es muy curioso que una de las cosas que más puede sorprender a un pecador es cuando un seguidor de Jesús le extiende su gracia. Esas son de las cosas más escandalosas que pueden haber. Pero uno, ¿por qué se acerca con esa gracia? Mis queridos, básicamente porque yo sé que el hermano que metió las patas de una manera increíble en su trabajo, o en su hogar, o en su familia, en últimas, él es igual de pecador que yo. Yo no soy mejor. Si yo me veo delante de Dios, yo estoy aquí, al igual que él. Ya si me comparo con otros, yo estaré más por aquí. Pero es que me invita a tener una conciencia de mí mismo a la luz de Dios. ¿Y cómo es que me dice estas dos bienaventuranzas anteriores? Pobre de espíritu y quebrantado delante del Señor, reconociendo mi bancarrota. Ahí es donde yo puedo encontrar el lugar para poder acercarme a una persona que hizo una cosa atroz, escandalosa, y decirle: sabes que también hay esperanza para ti. Y yo quisiera animarte, por favor, quisiera animarte a ti que has sido llamado a ser sal y luz en el mundo. Por favor, no le estorbes a los pecadores. No le estorbes a los pecadores. Recuerda, cuando una persona se está sintiendo quebrada y que no tiene nada, que no es digna de Dios,
Tú no puedes venir a estorbarle siguiendo con señalamientos y juicios sobre él. Por favor. ¿Por quiénes vino Jesús? Por lo que se había perdido. Esa persona que tienes al frente entonces no es eso, como lo eres tú. ¿Qué te hace pensar que tú eres mejor que ella? ¿Qué te hace pensar eso? Bienaventurados los humildes, porque ellos recibirán la tierra como herencia. Los humildes saben que aunque este mundo es dominado por poderosos, en últimas la tierra ha sido ganada, no solamente construida, sino ganada en la victoria en la cruz para Cristo. Y esta tierra será renovada y el reino será restaurado para nuestro Señor. Y nosotros reinaremos junto con Él. Ser humilde es una bienaventuranza en los ojos del Señor. Ser humilde es lo que más va a modelar a Cristo a otros. Ser humilde va a construirle puentes a las personas que no tienen esperanza. Así que mi querido hermano, por favor, sé humilde. ¿Y cómo es que eres humilde? Piensa de ti mismo con cordura, delante del rostro del Señor. Por último, aparece los que tienen hambre y sed de justicia. El hambre y la sed aparecen como muy poético, ¿no? Son como necesidades básicas que uno necesita saciarse. Pero les pregunto, si esto es una progresión, ¿cuál necesidad necesita saciar alguien que ya se reconoce pobre de espíritu? Ya se reconoce como alguien que abraza el consuelo de Dios ante sus fracasos ante Dios. Alguien que ya tiene una sana comprensión de sí mismo, que le lleva a relacionarse con otros con humildad. ¿Qué más anhelaría una persona para ser saciado? Para ser saciado. ¿De qué? Si ya nada en el mundo importa. Ya nada en el mundo importa. Ya lo ha encontrado todo en el Señor. Dice John Stott, no basta llorar por el pecado pasado, debemos también tener un hambre de justicia futura. ¿Sí? Quien ha entendido la gracia que lo perdonó, que lo restauró, que lo aceptó, que lo adoptó, y la empieza a ofrecer gratuitamente a otros, entiende que ahora tiene un propósito más grande por el cual vivir. Ya no tiene que demostrarle a otros mostrándose fuerte de espíritu, porque sabe que la pobreza es riqueza en Cristo. Ya no tiene que ser alguien que se haga el fuerte y que trate de los estándares más altos, porque sabe que justamente en sus fracasos es el lugar donde encuentra el consuelo en Cristo. Ya no tiene que ser pretencioso y orgulloso y vivir para mostrar, porque sabe que de los humildes es la tierra. Así que entonces, ¿para qué vive? Si todo el mundo vive es para eso. Entonces, ¿para qué vive? Comienza a vivir para Dios. Aquí este hombre que ha sido renovado a través de la gracia del Señor, cuando lo encontró en su pecado, en su bancarrota espiritual, es un hombre que es restaurado y rescatado, y ahora un hambre nueva empieza a aparecer en su vida, un deseo no por él, sino por Dios, un deseo de que esta tierra disfrute de la justicia y el reinado de Dios sobre ella. Sin embargo, en esta tierra, esa hambre, esa sed, nunca será saciada. Como parece que mi sed nunca es saciada con estos vasitos de agua, ¿no? Nunca será saciada, porque estamos en un mundo caído. Pero tenemos la promesa de que esta tierra, que vemos con tanta injusticia, con tanta putrefacción social, cultural, relacional, que esta tierra va a ser completamente restaurada.
Sin embargo, caminamos avanzando hacia ese deseo renovado que el Espíritu Santo de Dios ha puesto en nuestro corazón, que un creyente ya no vive para sí mismo, ni le importa tanto la vida, y cuánto gana, y cómo se vista, y cómo lo vean los otros. Él ya se entiende libre de todo eso. Ya es libre, ya no tengo que mostrarle nada a nadie, porque ya mi Señor me ha dado todo. Ahora, ¿para qué vivo? Si no es para mostrarle el carro más bonito al vecino, o mostrarle un cuerpo más bonito, o mostrarle mis cartones y mis éxitos. Entonces, ¿para qué vivo? Ahora vivimos para lo que fuimos creados para vivir, para la gloria de Dios. Por eso más adelante vas a ver que el Señor dice: pero no te preocupes por la vida, qué has de comer, qué has de vestir. Preocúpate que ¿por qué? Por el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, no te preocupes, será añadido. Hasta aquí, mis hermanos, vamos a parar este sermón. Es la primera parte de las bienaventuranzas. Y quisiera pararlo con una oración más, pidiéndote por un momento reflexionar lo que les puse eso al finalizar. El texto nos ha hablado del carácter que goza de la bendición de Dios. Y si tú lo has visto bien, el carácter que Dios aprueba es el de aquella persona que reconoce su pobreza espiritual delante de Dios, que sabe que no tiene nada que traerle, especialmente, mis hermanos, que sabe que Dios no le debe nada. Así que si tú, como yo, eres una persona que a veces se enorgullece, lo digo en tiempo presente, de lo bueno que es, de las buenas obras que hace, o si tú eres una persona que cuando las cosas no se dan en tu vida como quieres, peleas con Dios y le alegas a Dios, exigiéndole cosas, yo quisiera invitarte a que pidieras al Señor que te ayudara a reconocer tu pobreza espiritual. Pero también quiero que pienses por un momento ahí mientras voy hablando. Si tú has llorado estas lágrimas delante del Señor. Porque mucho del cristianismo se vive como simplemente como arrepentimiento, culpa, vergüenza. Pero quizás tú, como yo, estás pecando deliberadamente. Y no has llegado a sentir dolor, y un dolor que se expresa en lágrimas delante de Dios al sentir que le fallaste. Si tú nunca has experimentado eso, yo te invito a que le pidas al Señor que te lleve allí. Que de lo contrario nunca vas a experimentar consuelo. Pero si tú has estado en un tiempo que por una adicción, por un pecado que se ha enquistado en tu vida, por algo que hiciste en el pasado, y te sigues golpeando, lacerando y llorando delante de Dios, yo quisiera recordarte que Él quiere darte consuelo. Que ante los ojos de Jesús es bienaventurado quien se siente así. Y si tú te sientes que no puedes traerle nada a Dios y antes quieres esconderte de Él, no corras. Antes Él te está esperando. Acércate a su gracia,
reconoce tu pecado, abraza su perdón. Pero estas cosas han de verse en algo que transforma tu vida. Y si has caminado por ahí, seguramente vas a ser una persona mucho más compasiva con otros, más humilde, más abierta a la crítica, más abierta a que otros te digan lo que está mal en ti y lo vas a recibir bien, porque tú sabes quién eres delante de Dios. Pero también vas a ser una persona mucho más misericordiosa a la hora de ver los errores de tu cónyuge, de tus hijos, de tus trabajadores, de tus jefes. Si tú has caminado este sendero de la bienaventuranza, de la pobreza, de la insuficiencia, del llanto, querido, déjame decirte que esto va a producir algo precioso en ti. Precioso. Un corazón como el de Jesús, manso y humilde. Qué belleza, ¿no? Así que vale la pena humillarse. Porque vas a querer mostrar otra cosa de ti. Reconoce lo que eres y confiésalo al Señor. Y ahora encuentra una nueva motivación para vivir. Vivir para la justicia de Dios en todo lo que hagas, en cada parte donde te ha puesto. Padre, ayúdanos, por favor. Literalmente necesitamos la obra de tu Espíritu para caminar este sendero que nos propone las bienaventuranzas. Abre nuestros ojos si hemos estado ciegos, pero también abre nuestro corazón si nos hemos resistido a abrazar tu gracia y tu perdón. Oro, Señor, que Jesús hizo sacrificio en la cruz sea cada vez más precioso en nuestra vida, más urgente, más necesario, más satisfactorio. En verdad te pido que, como a mí, Señor, justamente los puntos de vergüenza, los puntos de desgracia, los puntos de fracaso, sean los puntos de inicio de un amor y una pasión cada vez más desbordante por ti y por tu gloria. Enséñanos el camino. Enséñanos el camino hacia ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram y en YouTube estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.